Yo soy la doctora Liz Jaramillo y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema sumamente importante que es la detención para el cáncer cervicuterino. Sí, recordemos que el cáncer de cervix, el cáncer de útero, sí, como otras personas lo conocen, es una enfermedad sumamente prevalente en todas las mujeres del mundo y en realidad es que es una enfermedad totalmente prevenible, ¿sí? Es una enfermedad que se puede diagnosticar a tiempo, que se pueden encontrar mediante la detención oportuna, dependiendo del cribado adecuado para cada mujer. Se pueden encontrar lesiones en fases sumamente iniciales y se puede dar un tratamiento a corte y evitar las complicaciones, principalmente un cáncer de cervix invasivo. Entonces, pues hoy más o menos lo que quiero compartirles es que sepan cómo se hace el cribado en las mujeres dependiendo de su edad, dependiendo de su edad, para tratar de prevenir lo que es el cáncer cervicuterino y así poder disminuir la mortalidad y la incidencia de este. Sí, está demostrado que hacer un cribado, ya sea con la citología que es o el Papa Nicolau, que es lo mismo, sí que la citología definitivamente reduce lo que es la incidencia y reduce la muerte en las mujeres a causa del cáncer cervical, cervicuterino o el cáncer de útero, como lo conozcan. Entonces es importante saber en cuáles mujeres, a qué edad, pues vamos a comenzar con la detención con la detención de esta enfermedad, sí, porque va a depender mucho de la edad, va a depender mucho de los factores de riesgo y va a depender mucho de cómo encontremos estas pruebas de detención, ya sea el Papa Nicolau, que es lo mismo que la citología, o la prueba para el virus del papiloma humano, que ahorita vamos a ver por qué es tan importante este virus en lo que es la fisiopatología o en lo que es el desarrollo o la progresión del cáncer cervicuterino. ¿Listo? Les voy a contar más o menos cuáles son los factores de riesgos más importantes y entre ellos es la infección por el virus del papiloma humano, ¿sí? La verdad es que es uno de los factores más importantes en el desarrollo, en la progresión de la enfermedad del cáncer cervicuterino y pues en realidad es que del virus del papiloma humano existen muchísimos genotipos, pero por lo menos de los 30 a 40 que afectan como tal el tracto genital, pues solo algunos tienen alto riesgo de presentar lo que es el cáncer cervicuterino, ¿sí? De todos estos, de todas estas genotipos, pues principalmente los que más riesgos tienen de hacer cáncer cervicuterino es el 16 y el 18. Sin embargo, existen muchísimos otros, el 31, el 32, el 35, el 39, que pueden causar también cáncer cervicuterino, pero en una menor proporción. Sin embargo, es importante saber que hasta el 70% del cáncer cervicuterino está relacionado con el papiloma virus humano y el 50% de estos, el virus humano es el precursor de que se pueda desarrollar lo que es el cáncer cervicuterino, ¿sí? Y otros factores de riesgos que son sumamente importantes y que definitivamente están relacionados con la infección del virus del papiloma humano, pues son el inicio de vida sexual activa a edades tempranas. Otro factor de riesgo sumamente importante son parejas sexuales múltiples, ¿sí? Otro es parejas sexuales múltiples. Bueno, otros son condiciones de inmunodepresión, ¿sí? Pacientes, por ejemplo, con VIH positivo, pacientes con alguna enfermedad reumatoidea, principalmente el lupus, que es la que se ha estudiado y se ha visto que estos pacientes tienen mucho más riesgo de desarrollar el virus del papiloma humano de una forma más severa
que una persona normal, que una persona donde su cuerpo lo puede eliminar sin necesidad de nada, pues los pacientes que tienen algún tipo de inmunocompromiso, ya sea por enfermedades, por ejemplo, como ya lo dijimos, el VIH, o porque estén recibiendo algún tipo de terapia inmunosupresora para cualquier enfermedad, principalmente enfermedades reumatológicas, pues también tienen mucho más riesgo. Y pues tener relaciones sexuales de alto riesgo, relaciones sexuales principalmente sin protección. Sí, aunque el virus del papiloma le gusta mucho los genitales y ahí está, o sea, es sumamente difícil que no se transmita así, pues si la persona con la que estás lo tiene. Entonces, eso es sumamente importante. Sí, vamos a hablar un poquito de cómo vamos a hacer el cribado y cómo vamos a hacer la detención del carcinoma cervicuterino, ¿sí? ¿Cuáles son las pruebas de detención que nosotros los médicos tenemos? ¿Cuáles son las pruebas de detención que están principalmente recomendadas? Para esto, pues es la prueba del Papa Nicolau, que es la citología, ¿sí? ¿Qué hace esta? Esta lo que mira son principalmente por medio de una toma de muestra, que seguramente la mayoría de las mujeres que me están viendo, pues en algún momento de nuestras vidas no la hemos hecho. Y la verdad, bueno, esta prueba lo que consiste es que por medio de una toma de muestra del cervix, ¿sí? Se van a visualizar pues las células, ¿sí? Y ahí se van a encontrar pues alteraciones de células que están atípicas o no, o el cambio de estas células principalmente en la zona de transformación y en la unión del ecto y del endocervix, que es donde principalmente ocurren lo que es la displasia cervical y el cáncer cervicuterino, ¿sí? Y otras pruebas que ahora pues que son importantes ahora es el buscar el papilomavirus humano. Ahorita vamos a ver en quiénes está recomendado hacer pruebas de detención de papilomavirus humano, no en todas las pacientes, no en todas las edades, ¿sí? Pero el papilomavirus humano lo podemos buscar de varias formas. Hay 4 pruebas que están aprobadas para hacer la detención, y ya pues el médico, dependiendo de lo que quiera buscar, pues va a tomar la decisión. Sí, algunas pruebas son muy específicas para los serotipos que son de alto riesgo, el 16 y el 18, otras agrupan otros serotipos, etcétera. Entonces esas son las 2 principales pruebas que nosotros tenemos: el Papa Nicolau o la citología, y el buscar virus de papiloma humano con alguna de las pruebas de laboratorio que están aprobadas. Listo. Entonces vamos a hablar de cómo es el cribado, de qué es lo que se recomienda, ¿sí? La vacuna del papiloma virus humano pues se recomienda en las niñas, sí, se recomienda en las niñas de 9 a 13 años, se recomiendan 2 dosis de vacuna, y pues esto cubre contra los serotipos que son de alto riesgo, sí, que pueden causar lo que es el carcinoma cervicuterino. Principalmente a estas edades es la principal recomendación, ¿sí? ¿Y en qué pacientes o a qué edad nos vamos a comenzar a hacer nosotros la citología o el Papa Nicolau, que es lo mismo, ¿sí? Se recomienda. Vamos a hablar de pacientes que somos mujeres sanas, ¿sí? Que no tenemos ningún antecedente, por ejemplo, de VIH, que no somos pacientes que nos han hecho algún trasplante de órganos, o pacientes que por alguna razón son inmunocomprometidos, o que tienen inmunodepresión del sistema inmune, que no tienen una respuesta adecuada a las infecciones, ya sean virus o bacterias, y no pueden eliminar de una forma normal como lo hace una persona sana. Entonces vamos a hablar en una persona totalmente sana, en una mujer sana, cuando se deben iniciar las pruebas de detención o el cribado, ¿sí? Entonces está recomendado iniciar las pruebas de detención y de cribado a los 21 años, independientemente de la edad en que la mujer haya iniciado su vida sexual activa, ¿sí? Incluso en las pacientes que de pronto llegan a tu consultorio y dicen, pues es que no he iniciado vida sexual activa, incluso en ellas se recomiendan, porque
sí se ha visto que, por ejemplo, hay muchas mujeres que no te dicen, no alcanzas esa comunicación importante médico-paciente y pues no te dicen que sí han tenido como tal relaciones sexuales, que tienen una vida sexual activa, ya sea por religión, ya sea por padres. Hay pacientes, pues niñas que han sido violadas y no quieren volver a traer esos eventos a su mente o esos recuerdos y simplemente lo excluyen. Entonces incluso en estas pacientes que te dicen que no, es recomendable iniciar el cribado de lo que es la citología o el Papá Nicolau, ¿sí? Principalmente. Es la que se debe hacer iniciar a los 21 años. Entonces, todas las mujeres que tengamos vida sexual activa o que ya que ya cumplamos, que ya tengamos más o igual a 21 años, o incluso si no hemos iniciado nuestra vida sexual activa, nos debemos iniciar con lo que es la citología, ¿ok? ¿Y cada cuánto nos la vamos a hacer? Entonces, pues se recomienda que la citología se realice cada 3 años, ¿sí? Por ejemplo, va a depender mucho si la previa estaba normal, ¿sí? Ahorita más adelante vamos a saber esas pruebas anormales, qué hacemos con ellas, dependiendo de la edad y todo eso. Pero si una paciente, o sea, si yo me hice mi citología a los 21 años y me salió normal, pues me la puedo hacer a los 3 años sin ningún problema y es lo que se recomienda. Esto se recomienda hacerlo entre la edad de 21 a 29 años, ¿sí? En esta edad no se recomienda hacer como tal cribado o detención del virus del papiloma humano, ya que una persona joven, una mujer sana, es capaz de eliminar el virus o la infección del virus del papiloma humano por sí sola. Si el sistema inmune de una persona, de una mujer sana, tiene la capacidad de eliminar el virus. Generalmente lo eliminan de 8 a 24 meses después de que se adquirió. Entonces es sumamente raro que antes de los 25 o 27 años se pidan pruebas de cribado para el virus del papiloma humano, ya que la mayoría de las mujeres somos capaces de eliminarlo y no va a llevar ninguna consecuencia, o sea, no vamos a tener consecuencias graves porque salió, no sé, se vio datos de papilomavirus humano, pues entonces va a progresar a cáncer, no, es sumamente raro. Y lo que aumenta es la demanda de hacer colposcopías y otros estudios más costosos que requieren otras técnicas y que en realidad no disminuyen como tal la mortalidad en estas edades, ¿sí? Entonces, desde los 21 años hayamos iniciado una vida sexual activa hasta los 29 años, se recomienda realizar una citología cada 3 años. Arriba de los 30 años, bueno, arriba de los 30 años, la verdad es que se recomienda seguir con la citología, pero también además le sumamos algo más, que es la detención de lo que es el virus del papiloma humano por alguna de las pruebas que están aprobadas. ¿Cómo se recomienda hacer esto? Sí, se recomienda hacer ya sea la citología cada 3 años o conjunto con la prueba de lo que es el virus, la detención del virus del papiloma humano cada 5 años. Y la frecuencia también va a depender muchísimo pues, de cómo esté la previa, ¿sí? Si está normal, cada 3 a 5 años, y si está alterada, ahorita vamos a ver qué es lo que podemos o lo que se debe hacer, ¿sí? Entonces, pues es sumamente raro que se tengan que pedir o no se deben pedir pruebas de detención de virus de papiloma humano abajo de los 30 años. Como tal, la edad la describen abajo de los 27 años. Ya sabemos el por qué. Y arriba de los 30 años, pues hay una alta probabilidad de que la enfermedad, que si estás con virus del papiloma humano positivo, pues esté más permanente, sí, se quede más permanente la infección ahí. Entonces, por eso se debe hacer la detención del virus de papiloma humano en estas edades.
Y lo otro que nos preguntamos es hasta cuándo, o sea, hasta qué edad yo me tengo que hacer como tal la detención, o sea, hasta cuándo me va a hacer citologías. Pues bueno, algunos recomiendan hasta los 64 años, otros recomiendan hasta los 69, pero la realidad es que depende mucho de cómo están tus pruebas previas. Sí, si están normales, dos consecutivas, a los 64 años, pues bueno, ya hasta ahí te lo puedes dejar de hacer. Y también depende mucho de la esperanza de vida de la persona. Si una persona a los 60 años es sana, tiene una esperanza de vida más de 10 años, pues a esta persona podemos seguirla haciéndole un cribado, ¿sí? Otra cosa es que algunas otras guías recomiendan hasta los 80 años, ¿sí? Australia, por ejemplo, es el país con menos incidencia de cáncer cervicuterino y ellos hacen el cribado hasta los 80 años, ¿sí? Entonces, también depende mucho del país, ya sea que esté en desarrollo, que sea un país ya desarrollado, donde se realicen las pruebas como tal y pues también los recursos que tenga cada país. No todos los países tienen el recurso de hacer una prueba del papilomavirus humano, no todas las pacientes se lo hacen. Eso es sumamente importante, ¿sí? Hay que recordar que el cáncer cervicuterino es una enfermedad prevenible, es totalmente prevenible. Sí, en las estadísticas se dice que más del 50% de las mujeres que se les diagnosticó cáncer cervicuterino no llevaban un control adecuado. Sí, el 10% nunca se habían realizado una prueba de citología. Entonces eso es sumamente importante porque si tú te haces la citología con un control adecuado, con un cribado adecuado, si yo, por ejemplo, que me la tengo que hacer cada 3 años, me la hago súper juiciosa, pues el riesgo de que yo tenga un cáncer de cervix es muy bajo. Y la verdad es que para que se desarrolle un cáncer se necesitan varios años, ¿sí? Para que se haga una lesión y se empiece a desarrollar como tal un cáncer en una persona sana, se necesitan varios años. Entonces, por eso las mujeres que se han diagnosticado como cáncer cervicuterino, pues son mujeres que han pasado años sin hacerse una citología, ¿sí? Generalmente algunas, la última citología se la hicieron hace 5, hace 10 años y pues no sabíamos cuál fue el resultado ni nada. Entonces, la verdad es que el cumplimiento de las pruebas de detención es sumamente importante en esta enfermedad, ¿sí? Otra cosa son otros factores de riesgo que influyen, que son modificables, sí, cosas que nosotros en nuestra vida podemos modificar y que definitivamente sí influyen en lo que es el cáncer cervicuterino, y uno de ellos es el tabaco, sí, el consumo del tabaco es un factor de riesgo importantísimo para el desarrollo del cáncer cervicuterino. Aparte de que es un factor de riesgo para muchos cánceres, pero ahora que estamos en el tema, pues es un factor de riesgo súper importante para lo que es el cáncer cervicuterino. Entonces es un factor de riesgo que nosotros podemos modificar, ¿verdad? Otro súper importante es el sobrepeso y la obesidad, que también es un factor de riesgo que nosotros podemos modificar. Otro es el hacer ejercicio, sí, el ejercitarnos diariamente, 30 minutos al menos, no tiene que ser un ejercicio de 30 minutos, también es un factor de riesgo que nosotros podemos modificar. Y otro muy importante también es la alimentación. Listo, entonces no se nos debe olvidar. De hecho, si tenemos una mujer arriba de los 65 años que decimos, no, ya no le vamos a hacer cribado ni detención para cáncer cervicuterino, pero es actual consumidora de tabaco o tuvo un índice tabáquico o un antecedente de que consumía tabaco importante, es una paciente a la que le debemos seguir haciendo cribado y detención de cáncer cervicuterino independientemente de la edad, porque ya es una paciente que tiene un factor de riesgo importante para poder desarrollar en algún momento esta enfermedad. Entonces eso es muy importante. Listo, entonces ya sabemos
Entre los 21 y 29 años vamos a iniciar nuestra citología, independientemente si hemos iniciado o no vida sexual activa, y no lo vamos a hacer cada 3 años. Si no hay necesidad de hacer detención de papilomavirus humano o hacer pruebas especiales para papilomavirus humano en esta edad. Y arriba de los 30 años, pues vamos a comenzar con la detención cada 3 años, y ahí sí vamos a hacer el acompañamiento de la prueba del papilomavirus humano. Y ya hasta cuándo va a depender mucho de cómo van a estar las pruebas previas, si salen o no anormales. Sí, entonces, por ejemplo, si en una citología a una mujer joven le sale alguna alteración, sale anormal, ¿sí? Por ejemplo, no sé, una lesión intraepitelial, por ejemplo, de bajo grado, pues eso, o sea, una persona joven, si tiene alguna alteración en la citología, no se recomienda como tal a una mujer de 25 años con una prueba normal mandarla directamente a colposcopía. No, lo que se recomienda es hacer otra citología pues en un tiempo más acortado. Se recomienda que sea a los 6 meses. ¿Por qué? Porque generalmente una mujer joven a los 6 meses su siguiente citología va a ser normal, porque normalmente yo, que tengo mi sistema inmune bueno, voy a eliminar el virus solito. Entonces, pues no hay necesidad de hacer pruebas más específicas, a menos pues de que ya sea persistentemente la prueba del papilomavirus humano, que ya sea persistentemente que se esté presentando virus del papiloma humano, que pues ahí sí que hay criterios para decir cuándo es persistente una infección. Ahí pues ya es otra cosa diferente y se tomarían otras decisiones. Bueno, es muy importante hacer la detención del cáncer cervicuterino, porque generalmente, o sea, tampoco hay síntomas así claros, ¿sí? La mayoría de los pacientes no tienen síntomas, a menos de que ya sea un cáncer invasivo en el que la verdad lo que podemos brindarle al paciente es muy poco, ¿sí? Entonces, por ello es sumamente importante, por favor, mujeres, háganse la detención oportuna, no se dejen de hacer la citología. Yo sé que puede ser muy molesta, es súper fastidioso, es súper incómodo, pero es sumamente necesario, ¿sí? Es una enfermedad que puede ser prevenible, que si lo agarramos en las fases iniciales, se puede tratar y ya, no va a pasar nada. Otra cosa importante, bueno, otra cosa importante es lo de los síntomas, sí, que la mayoría de los pacientes pues no tienen, la mayoría de las pacientes que se está desarrollando un cáncer cervicuterino pues no presentan síntomas, o son síntomas muy vagos, o cuando los presentan es cuando ya la enfermedad está muy avanzada, sí, pero algunos de ellos que deben llamar la atención, no solo porque sea cáncer, sino pues porque no es normal, es por ejemplo que tengamos sangrados menstruales anormales. Perdón. No, se me fue. De una forma normal, o que estemos sangrando en días que a nosotros no nos corresponden, o que el patrón de nuestro periodo pues cambie, que empecemos a sangrar demasiado. Otra cosa que se puede evidenciar, que lo pueden dar muchísimas cosas, pues es por ejemplo un flujo vaginal anormal, pero pues eso no te va a decir que puedes tener un cáncer cervicuterino. Eso puede ser una infección, o sea, pueden ser otras cosas, sí, pero pues es uno de los datos que son muy vagos, que son muy inespecíficos. Puede haber dolor en la pelvis, puede haber dolor con las relaciones sexuales. Entonces, por eso, como es tan inespecífico, y cuando se diagnostica, cuando hay síntomas graves como pérdida de peso, sudoraciones, dolores intensos, pues ya es cuando el cáncer ya ha hecho una invasión, y pues ahí ya lo que le podemos brindar al paciente es muy poco. Entonces, por eso es sumamente importante que hagamos una detención a tiempo, ¿sí? Hay dos tipos de cáncer cervicuterino, el de células escamosas y el adenocarcinoma, ¿sí?
El más común es el de células escamosas y los dos se puede hacer detención mediante la citología, los dos se pueden ver, pero es mucho más fácil hacer detención del escamoso que del adenocarcinoma, ¿sí? Por la histología de los cánceres, pues es mucho más fácil que por medio de citología se vea el cáncer de células escamosas que el adenocarcinoma. Lo bueno es pues, que el cáncer de células escamosas es el más frecuente. Entonces, por medio de la citología se pueden hacer detención de los dos, se pueden evidenciar lesiones de bajo grado, lesiones tempranas, a las cuales les podemos brindar un tratamiento oportuno y por ende, pues, disminuir lo que son la incidencia de mortalidad, disminuir el riesgo de que se haga un cáncer cervicuterino invasivo. Lo otro muy importante que les iba a decir, que se me acaba de olvidar, así bueno, es sumamente importante que obviamente en las mujeres arriba de 30 años, pues definitivamente, o sea, está comprobado que la sensibilidad para la detención del cáncer cervicuterino definitivamente aumenta más cuando hacemos lo que es Papá Nicolau citología junto con la prueba de detención para virus del papiloma humano que hacer una citología como única prueba. Entonces, en realidad sí se recomienda realizar las dos en mujeres arriba de 30 años. Eso es sumamente importante porque aumentamos la sensibilidad de poder prevenir, de poder ver a tiempo una lesión que es precancerosa, ¿sí? Que es premaligna y poder detener esto en un momento adecuado. Bueno, lo otro es que, bueno, muchas personas conocen que el virus del papiloma humano, pues es el que causa verrugas en los genitales, ¿verdad? No todos los serotipos, ¿sí? Los serotipos más comunes que causan verrugas en los genitales son el 6 y el 11, pero estos pues no son como tal serotipos de alto riesgo. Sin embargo, estas pacientes se deben estudiar porque generalmente esos serotipos no están acompañados solos. Generalmente cuando hay un serotipo, por ejemplo, una paciente llega con lo que son, o un hombre, ¿verdad? Porque a los hombres pues menos frecuente, pero también se puede presentar, y llegan con verrugas o con condilomas, que es como se llaman en los genitales, los condilomas, pues estas pacientes también se tienen que estudiar como tal para cáncer cervicuterino y se deben buscar los otros serotipos. Acuérdense, hay serotipos de alto riesgo y hay serotipos de bajo riesgo. Los serotipos de bajo riesgo son aquellos que solo causan los condilomas genitales, que serían el 6 y el 11, y el 16 y el 18, que son los que principalmente causan, que son de alto riesgo y que causan cáncer cervicuterino. Eso es sumamente importante y no hay que olvidar que hay muchos otros otros serotipos que causan las alteraciones, pero estos son los más comunes. Y pues vamos, esa parte ya, ¿verdad? Las personas sanas, eso ya quedó súper claro. Y lo otro es en las personas que no son sanas y que por alguna razón pues tienen algún problema para que su sistema inmune responda de forma adecuada al virus del papiloma humano, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los pacientes que son VIH positivos, las mujeres que son VIH positivos tienen un riesgo mayor de hacer cáncer cervicuterino invasivo, ¿sí? Entonces, tienen un riesgo mayor de hacer cáncer cervicuterino invasivo y tienen una menor respuesta de su sistema inmune para combatir lo que es el virus del papiloma humano. Entonces, estas pacientes se recomienda hacer un control anual, sí, anual, independientemente de que se iniciaron o no vida sexual activa, porque estas pacientes tienen un riesgo de hacer una enfermedad diseminada y de hacer un cáncer cervicuterino invasivo, que de hecho
cae en la clasificación C para enfermedades que como tal definen SIDA, ¿sí? Entonces, es muy importante. El riesgo de mujeres con VIH de desarrollar cáncer cervicuterino es alto, y el riesgo de no poder controlar una infección como el virus del papiloma humano, que lo puede controlar bien una persona sana, pues también es alto. Entonces, por eso es tan importante. Y lo otro son este grupo de pacientes que están inmunodeprimidos por alguna otra razón. Principalmente, ¿quiénes? Pacientes con enfermedades reumatológicas. La que más se ha estudiado es el lupus eritematoso sistémico. Estas pacientes que reciben medicamentos que inmunosuprimen el sistema inmune, ¿sí? Que no tienen una respuesta adecuada para combatir algún virus, en este caso sería el virus del papiloma humano. Estas mujeres igual se recomienda hacer cada año, y se recomienda siempre hacer detención para virus del papiloma humano, igual en pacientes VIH, no solo citología independientemente de la edad de estos pacientes que son inmunodeprimidos, se recomienda hacerles tanto citologías a las mujeres o la prueba del Papá Nicolau, que es lo mismo, y la prueba de detención para virus del papiloma humano. Bueno, entonces mi recomendación para todas las mujeres, sí, es que por favor se hagan un cribado adecuado, que se hagan una detención oportuna. Recuerden lo que vimos en el programa pasado: el cáncer cervicuterino, al igual que el cáncer de mama, son dos enfermedades sumamente frecuentes, pero son dos enfermedades que se pueden prevenir a tiempo. Entonces, por favor, no les dé miedo, no les dé pena, no se incomoden por irse a hacer una citología. Es algo sumamente sencillo y que nos puede, salvar la vida, literal. Te puede salvar la vida, te puede disminuye como tal el riesgo de presentar cáncer cervicuterino, y disminuye la mortalidad por cáncer cervicuterino. Espero les haya gustado el programa del día de hoy. Recuerden, este es un programa pregrabado, sin embargo voy a estar pendiente de las preguntas cuando se transmita, por si tienen dudas y así, pues podérselas resolver. Les pido, recuerden que mi página de Instagram es Doctora Jaramillo 92, ahí me pueden seguir, igual mi página de Facebook, Doctora Liz Jaramillo, y seguir la página de Antena X, donde siempre pasamos los programas completos. Les mando un beso, muchísimas gracias, espero les haya gustado y nos vemos la siguiente semana. Un abrazo y gracias.